Y el título es Cosa muy santa, es la segunda parte de la enseñanza, para refrescar dónde nos quedamos. Dice, para poder medir y pesar el efecto que Dios quiere que tengamos en cuanto a valorar lo que es la ley y la gracia. Nadie puede valorar si no tenemos los contrastes en la mano para decir de qué se trataba. Y ahí es donde voy a empezar a leer Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio. ¿Eso es repaso? Sí, es un repasito, nada más es un repaso. Nada más voy a hacerlo que se marque las áreas más importantes para refrescar el tema, ¿verdad? Cuando ya lo hayan encontrado todos, empezamos. 21, del 18 al 21. Y vuelvo a repetir, a falta de la gracia, la ley. Dios no nos quiere desordenados. Y dice Deuteronomio 21, 18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así, quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Nada más para empezar, aquí vemos que hay un orden. Generalmente jalamos las mamás para un lado y los papás para otro. Y Dios empieza a corregir desde la casa. Si al padre no obedece y a la madre no obedece, van a ir los dos. Quiere decir que ya entendieron los padres cuál es la postura que deben de tener, caminando de acuerdo. ¿Cómo nos marca la ley? ¿Por qué? Porque si no iba a ser motivo de contención entre uno y otro. Dios no quiere dividir, Dios quiere unir sólido, con entendimiento, para que caminemos en obediencia. Pero hay que primero que avenirnos entendiendo la pareja, cuál es la función que debemos de hacer. Y nos la pone simple. Vamos a decir, Chihuahua, simple. Entregar un hijo para que te lo maten, no creo que sea simple. Pero está hablando de simplemente la mano fuerte que Dios tenía que usar para arrancar. Porque a veces, por no enfrentar un dolor grande, dejamos que el problema escale. ¿Por qué? Porque no lo cortamos de raíz. Por eso. Entonces, Dios, esta no fue ley de Moisés, fue ley de Dios para su pueblo. ¿Cómo quería que caminaran? En orden. Si no caminaban en orden, entonces, ¿qué pasaba? Muerte. Si eso no era capaz de detener, de frenar la mala actitud, ¿qué es lo que nos iba a detener? ¿Qué era lo que nos iba a atacar? Entonces teníamos que avenirnos primero, porque siempre uno de los dos es más blando que el otro.
Y entonces ya hay un desajuste. Dios quiere que estemos así con nuestras parejas. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos así, no vamos a poder caminar en el mismo sentido, con la misma presión, con la misma elasticidad, porque uno va adelante y el otro va atrás, porque uno va como le da la gana y el otro sí busca a Dios. Entonces Dios quiere que los dos obedezcan al mismo tiempo. A veces dice, ya lo leímos, sí, pero no meditamos en los detallitos. Los detallitos son los que están determinando la precisión con la que Dios quería la obediencia. ¿Ok? Bueno, ya vimos esto, ahora vamos a ver. En Éxodo 12:46, Jesús cumple los requisitos de la muerte en la cruz como sacrificio perfecto. Dice, y se comerá en su casa, en una casa, y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Está hablando de los sacrificios que se ofrecían. ¿Por qué está mandando desde el Éxodo? Está hablando de no quebrarle los huesos, porque el sacrificio que estaban presentando ya estaba hablando de Jesús. Entonces, no se le podían partir las extremidades al animal. No se podía quebrar los huesos. Y seguimos viendo. Dice Zacarías 12:1. Ah, 12:10, perdón. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Siempre el primogénito como que tiene un cariñito especial, porque tienes toda la emoción, toda la ilusión, la principal pasión, porque es tu primer hijo. Es algo especial. Y Dios lo sabía, y Dios lo contemplaba, y Dios nos estaba enseñando en nuestro lenguaje cómo lo sentíamos nosotros. ¿Ok? ¿A poco no sentimos ahorita el sacrificio de Jesús? Y eso que no lo vimos. Imagínense los que se sintieron culpables, que dijeron, sí, apedréenlo, sí, mátenlo. Qué dolor. Pero no se viene a reconocer hasta que ya no existe la persona. No viene siendo nuevo. Eso ya tiene rato. No valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Cuando ya no lo tenemos con nosotros, ¡ay! Tantos milagros que hizo, tanta gente que sanó. Y como se oyó el trueno, terrible, la oscuridad que llega, entonces este sí era hijo de Dios. Habían visto la paloma. Fíjense los contrastes. Cuando bautizaron a Jesús, vieron descender la paloma y oyeron la voz, este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Lo sabían y lo habían visto. Lo habían oído. Y se vienen a recordar de todo eso hasta que se les está cayendo literalmente el mundo, porque estaba tronando porque el Hijo de Dios estaba muriendo. Entonces, ¿qué? Reaccionaron tarde. Como primogénito, cuando se te estremece hasta el alma, cuando el dolor es profundo
y no tiene cabida otro sentimiento más que de culpabilidad, porque está reaccionando tarde. ¿Ok? Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen, Deuteronomio 21, 22, digno de muerte, y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué tremendo pasaje. Pareciera que se contradice, ¿verdad? De momento dice, lo lee uno y espérate, pues está diciendo, no dejaré su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Decimos, bueno, pues entonces, ¿por qué permitió el Señor que fuera colgado? Simplemente mira lo tremendo que Él estaba representando en la cruz. Él estaba siendo colgado por el pecado de muchos. Entonces, en ese instante, lo que separó, que Dios no lo pudo ver, era por el pecado, era el tanto que estaba llevando Jesús de pecado, de dolencias, cosas que por consecuencia de nuestra diligencia, de nuestra maldad, era para nosotros. Pero Él lo llevó por nosotros, porque Él fue el sacrificio perfecto. Entonces ya no había nada más que hacer, porque ya lo estaba consumando todo. Derramó toda su sangre. Y cuando quisieron ir a bajarlo, pensaron que lo tenían que golpear sus piernas para que se muriera rápido. Pero Dios ya había dado una palabra mucho antes. Si en un animal no se iban a quebrar los huesos, ¿ustedes creen que Dios iba a permitir que le quebraran las piernas a Jesús? No. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumplió. En parte en Jesús. Pero desde que Dios puso la ley, está hablando de Jesús. ¿Qué? Seguimos leyendo en el Juan 19, 33 al 37. Si pudieras leerlo, Ramón, por favor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasara. Gloria al Señor. Tenían que pasar esos eventos que dice uno, bueno, ay, pero es que no sé ni por qué pasó. Pues tú no, pero Dios tiene planes. Y el hombre a veces quiere entenderlo todo, porque cree que es su plan y que está viviendo. Por eso nos conviene obedecer a Dios, porque obedeciéndole le estamos agradando a Él, y nada de lo que se escribió negativo va a caer en nuestras personas. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo.
Gloria al Señor. Dice, y mirarán al que traspasaron. Fíjese nada más, hasta entonces fue que reconocieron a quién habían matado. Aunque lo habían visto y habían oído, no estaban convencidos. Hasta que no ven lo duro, lo fuerte, lo negativo, porque se va la luz, hay un temblor, se está acabando el mundo, algo pasó, ¿verdad? Entonces sí es hijo de Dios. Pero cuando está la cosa tranquila y hay un mover de Dios suavecito, se nos olvida. Pero cuando nos sacude el miedo, entonces reaccionamos. Pero ya se pasó. ¿De qué te perdiste? Ok, vamos a Mateo 27:51 al 54. ¿Lo puede leer, Alfred? Claro que sí. Por favor. Y dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahí vemos qué fue lo que los hizo recordarse, recapacitar, el miedo. Es que Dios sabe cómo nos va a impactar. Dios quiere que entendamos para que no nos perdamos, que reaccionemos, pero somos disimulados. Entonces, ¿qué llama tu atención? ¿Un temblor? ¿Ver un muerto te impacta? Espérate, si yo estuve en el funeral, ¿cómo va a ser? Ya tiene tanto tiempo muerto. Eso es lo que al hombre nos impacta. Bueno, es lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para que pudieran recordarse todo lo que habían vivido. Nos están pasando así una película de rapidito. Vamos a ver Primera de Juan 1:7. ¿Lo puedes leer, Judith, por favor? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero si andamos, o sea que ¿qué? Eso se nos va a notar. No es una religión, es una doctrina, una enseñanza dada por Dios para que se genere el cambio en nosotros. ¿Por qué? Nos interesa, al igual que Jesús, agradar al Padre. ¿Él vino a hacer su voluntad? No, Él vino a obedecer lo que Dios le había mandado. Entonces aquí tenemos que reflejar ¿qué? Pero si andamos en la luz ¿cuál? La luz del conocimiento de Jesús, que vino a obedecer para agradar al Padre, en cumplimiento de un pedido que le hizo el Padre. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que la oportunidad la tenemos. Si no la valoramos, en automático la estamos desechando y no podemos decir
camino en la luz. ¿Puedes decirlo? Sí. Pero tus hechos te van a desdecir. Entonces, no hay coherencia. No lo estamos reflejando a Él. Dice, es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. A veces pensamos, bueno, hablan tanto del nuevo pacto y mucha gente opina del nuevo pacto y no sabe qué es lo que está opinando en realidad. Es que a veces nada más repetimos lo que oímos de otra gente sin tener el concepto bien claro, porque estamos hablando de cosas bien profundas y bien santas. No es como para agarrarla a un simple comentario. Ay, pues yo oí que dijeron. Entonces, ¿sabes qué? Si no lo entiendes, no lo repitas, porque no sabes qué consecuencias te va a traer el comentario que le siga si no es de acuerdo a lo que Dios escribió para nosotros. Porque es muy fácil hacer comentarios, pero no se nos olvide que el requisito es, tenemos que andar en la luz. No es para quedar bien con nadie, es para agradar a Dios y pueda manifestarse esa luz de Jesús en nuestras vidas y puedan reconocer los de afuera, eran hijos de Dios. ¿Por qué pudieron reconocer? Porque cuando Él partió, Dios siempre nos va a apoyar, aunque nos muéramos. Dios tiene un propósito. Y ese propósito, cuando se cumpla, Dios va a impactar. A quienes no sabemos, el plan es de Dios. A ti y a mí, lo único que nos corresponde es obedecer, buscando agradar al Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos el entendimiento de lo que dijo, por qué lo dijo y para qué lo dijo? Cuando ya entendemos todo esto, nos va a ser más fácil caminar con entendimiento y sabiendo que no debemos de opinar tan rápido, sino entre más callados, más madurez, porque más conocimiento de Dios se nos está dando y más responsabilidad estamos teniendo. No la vamos a querer poner en juego. ¿Por qué? Porque de acuerdo al conocimiento que estamos recibiendo, Dios nos va a pedir también esa responsabilidad, que si la llevamos bien o estamos jugando con ella. ¿Ok? Ahora quiero que veamos en el libro de Efesios. Esta es la enseñanza que es muy profunda. Esto es algo tan santo que nos hace estar alertas, conscientes de lo que el Dios Todopoderoso nos está pidiendo, haciéndonos ver que divididos, separados, no vamos a alcanzar a llegar a la meta. Todo empieza desde la casa. Donde los padres no estén de acuerdo, el tiradero surge. ¿Por qué? Porque no hay ley. Y si no hay ley, la gracia no desciende, porque Dios es un Dios de orden. Vea todas las citas cuando esté en su casa, tómese el tiempo y pídale al Señor Jesucristo que se lo revele, porque el Espíritu de Dios para eso está. Dice que Él deja al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ahí no hay equívoco.
Entonces, ¿dónde empieza a trabajar el Señor con su pueblo? No nada más era juntar toda la gente, sino en los hogares. ¿Uniendo a quiénes? Los padres. ¿Por qué? Porque a veces hay desavenencias y nos cuesta mucho. Y cuando vienen los hijos, uno jala más por uno que por el otro y como que ahí le perdemos el hilo tantito al Señor. ¿Quién podríamos sacar a uno de nuestros hijos para que lo aprendieran ahí enfrente? Eso es lo que Dios quiere que tengamos bien claro, que su misericordia es tan grande que ya no tenemos ese dolor tan superlativo que era sacar a que te lo maten de una manera tan fuerte. Pero Dios sabe que como el hombre ha sido tan terco, esa es la exclusividad del hombre, y lo viene Satanás, pues nos tumba, ¿verdad? Porque le damos pie. Pero ahí viene la enseñanza de estar de acuerdo para disciplinar. ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar, y donde haya uno más adelante que el otro, la cosa no va a salir bien. Qué dolor de los dos y qué madurez para decir, bueno, ya le dimos la oportunidad, ya no sabemos qué hacer, esto es lo que Dios nos pidió, hay que sacarlo afuera. Para cuando se llega a esa valentía y a esa decisión tan tremenda, no es porque no lo quisieran, era porque no se destruyeran más vidas por el mal ejemplo. Porque el problema empieza chiquito, pero se hace grande, y se hace grande, y se hace grande. Para cuando menos se acuerdan, ya todo el pueblo ya no hubiera servido. Si así estamos como estamos, ¿verdad? Tratando de agradar a Dios. Vamos a ver Efesios 2, del 11 al 22. Hay mucho que leer, pero quiero entrar en unos versos básicos que voy a marcarles dentro del 11 al 22, son versos 15, 19, porque esos son para subrayar y estudiar, remarcar en la casa, ¿sí? 15, 19, 21 y 22. Ahorita lo vamos a leer todo, pero para que quede el énfasis. Juan Carlos, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Efesios 2, del 11 al 22. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ya me lo leo aquí. Dice, por tanto recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados circuncisión. ok, es una dice, ok, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz,
de los dos pueblos ha hecho uno, solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que se nos separaba. Dice. Amén. Ahí quiero detenerme tantito. Cuando se murió Jesús, el velo se rompió. Y es lo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que los gentiles y los judíos, ellos por la ley estaban usando la circuncisión. Y los gentiles pues no tenían opción de salvación, porque a los suyos había venido. Pero gracias al Señor, porque no lo recibieron, alcanzamos nosotros también. Entonces ya no era necesaria la circuncisión, porque ya había hecho un pueblo. El sacrificio ya todo lo había consumado Él. La belleza de Jesús nos vino a quitar una carga, no nada más de pecado, sino a darnos entrada directa con el Padre, a reconciliarnos de nuevo con Dios. Y seguimos leyendo. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjese qué belleza. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino cortando. Fíjese que todo es muerte, muerte, aboliendo, cumpliendo. ¿Por qué? ¿Cuánto ha amado Dios al hombre? No se nos olvide. Cuánto nos ama, no importa lo que estemos padeciendo. El cuánto nos ama debe de estar presente. Siempre. Porque a veces dicen, pues no sé, Señor, ¿qué estoy mal? Mira, estás preguntando cuando solita óyete la respuesta. Ya esa pregunta solita te grita rebeldía, desobediencia. No ocupas que te lo diga nadie, porque Dios te ha mostrado su amor a paso, paso a paso. Si eres capaz de usar esas palabras para dirigirte al Señor por una prueba, entonces todo lo que sabías y conociste, ¿de qué nos sirve? De nada. Es como el mismo pueblo de Israel. Vieron y oyeron que la paloma y la voz del cielo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, pero se les olvidó. Veían milagros, pues sí, nadie puede decir que no, pero cuando viene a nivel personal, duele diferente. Ay, pues nada más decimos, ay, pobrecito. No, pobrecito no. Eres muy amado de Dios. Dios te está enseñando algo. ¿Qué es? ¿Para acusarte? No, para acusarte es el diablo. Porque Él vino para darte vida y vida eterna. Vida en abundancia. Sabemos que la medida de Dios es apretada y remecida. En todo. La salvación que nos dio, el perdón de pecados y vida eterna ya lo cubrió todo. Entonces no vino para desbaratarte, no. Vino para enseñarte, para mostrarte su amor. Quiere que le conozcas y que le busques en obediencia. Y eso es donde más nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nos da la gana y no queremos disciplina. Porque dice, ay, pues entonces ya no está la ley. No, la ley no. Está el amor, pero el amor viene con disciplina también.
Dios es un Dios de orden y el orden no se pone si no hay disciplina. Entonces, gloria al Señor por esto. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Gracias al Señor, porque esos de lejos somos nosotros, ¿verdad? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Nos tiene que convencer? No, ya nos lo dejó por escrito. Ahora cabe la frase que nos dice Jesús, todo es posible al que puede creer. ¿Creer qué? Esto, el verso 19, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, otra vez la disciplina, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor por esta palabra que nos recuerda quiénes somos y qué parte, qué piedrita tan importante somos del templo que Dios está levantando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a Hebreos 9, del 1 al 28. Y los versos para subrayar son el 7, el 17, el 19, el 24, el 26 y 27. Esos son para subrayar. Hebreos 9, verso 7, 17, 19, 24, 26 y 27. ¿Ok? Hebreos 3, Hebreos 9, del 1 al 28. Silvia, ¿puedes empezar a leer, por favor? Claro que sí. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Preposición. Aquí dice proposición. Ok. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí nos detenemos tantito. Continuamente entraban los sacerdotes. Ahora bien, el 7 hace la diferencia. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ok, ahí empieza el problema, la ignorancia. La ignorancia de la palabra. La ignorancia de no obedecer. Había que pedir disculpas por eso y ofrecer sacrificio con sangre. Seguimos leyendo para entender la magnitud de lo que Dios hizo en la persona de Jesús por nosotros. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y sí podemos ver la importancia y la diferencia en el verso 9 y el verso 10, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Dios tiene interés en que estemos plenos, entendiendo qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, y puestas hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Y el 11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Como vemos a detalle, a conciencia, que ellos estaban ofreciendo sacrificios simbólicos, pero Jesús vino a limpiar, a separar, a cubrirnos, lavarnos del pecado, para que tuviéramos vida eterna. Solamente así, y una vez y para siempre. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Fíjese que era para santificar ¿qué? La carne. ¿Ok? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. No se nos podía dar esa vida eterna, esa entrada al cielo,
si Jesús no moría. Entonces, el sacrificio fue pleno, a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque su obediencia fue al 100. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Nada más obediencia. En el tiempo de ahorita, para Él, no, para que no perdamos lo que Él hizo por nosotros. Porque si no obedecemos, ¿quién es el que pierde? Él ya está sentado con el Padre. Entonces, por nuestra acción y nuestra falta de interés, desechamos ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y de machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopos, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. Fíjese que dice casi todo, ¿ok? Con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué belleza y qué precisión y qué exactitud. Si no nos recordamos de esto pedacito por pedacito, se nos va a hacer fácil olvidarnos de quiénes somos en Él y para Él. Pero si meditamos en esto línea por línea, que yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer, nos va a hacer más fácil caminar tomados de la mano del Señor, conscientes de la responsabilidad que tenemos para no fallarle, pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento para siempre agradarle a Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué señala de en medio? Porque era lo que te dividía. Era donde no podías cruzar, porque Dios no quiere tener nada que ver con el pecado. Dios ama al pecador, mas no el pecado. Entonces, eso era lo que te estorbaba, era la barrera que te impedía. Al venir Jesucristo a morir en la cruz, a resucitar, partió ese velo para que no hubiera nada que tengas que te interrumpa para entrar al trono de la gracia del Padre. Dice el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Qué belleza y qué grande promesa. Esto es un aliento para tomar aliento, meditar y caminar con Él. ¿Por qué? Mira nada más lo que te está esperando al otro lado. Ese es un premio a tu obediencia, a la mía, porque el Señor nos está llamando a conciencia, en obediencia y disciplina, suavecito, con amor, pero con firmeza. Vamos a leer Hebreos 10, del 1 al 39, y ya con esto terminamos. Quiero marcar los versos sobresalientes en este pasaje. Es el verso 6, 7, verso 10, 15 y 16, 22 y 23. ¿Verdad? Vamos a empezar a leer. Ramón, ¿nos puedes ayudar? Por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O los holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y también, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuál mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y ahí terminamos con la clase. Una enseñanza clara y contundente de qué nos ha dado y qué responsabilidades tenemos para con Dios y cómo cuidar nuestra salvación.